Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que puedan escucharme en este día. Si tú eres de las personas que has pensado que tu vida ha sido una vida de pecado, por lo tanto no tienes perdón de Dios. O si eres de las personas que has sido apuntado por muchos, diciéndote, tú eres un pecador y pecador morirás, tú no tienes perdón de Dios. Si tú eres uno de esas personas, si tú tienes un pensamiento negativo para tu salvación, o si eres apuntado por muchos, si tú eres el que dices yo no tengo perdón de Dios, o si otros son los que te dicen tú no tienes perdón de Dios, hoy Dios quiere hablar a tu corazón y lo hará por medio de su palabra, la Biblia. Y vamos a ver qué nos dice en el libro de Levítico, el capítulo 4, del 27 al 29 nos dice así. Si alguna persona del pueblo pecare por hiero, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosa que no se ha de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Entonces vemos que aún en el pasado, nuestro Padre Dios el Todopoderoso, en medio de sus enseñanzas, en medio de sus leyes, estaba esta enseñanza que dice que cuando una persona pecaba equivocadamente, pecaba ignorantemente, no conocía que lo que está haciendo es pecado. Pero en el momento que llegaba esa oportunidad, que Dios le abría los ojos y le hacía ver que en realidad se ha equivocado, que en realidad ha quebrantado el mandamiento del Señor. En ese momento que esa persona se daba cuenta, conseguía una cabra sin defecto, lo degollaba y lo presentaba delante de Dios. El pecado requería muerte. Alguien tenía que morir. Entonces, esta cabra sustituía al pecador. Por eso el pecador ponía su mano sobre la cabra y confesaba sus pecados. Sus pecados eran transferidos de él a la cabra, que simbolizaba la vida de nuestro Señor Jesús. Y la sangre derramada era para el perdón del pecado de la persona que se había equivocado, que había quebrantado el mandamiento de Dios. Entonces así se hacía en el pasado. El pecador que estaba pecando sin darse cuenta, al conocer los mandamientos del Señor y al darse cuenta que ha quebrantado uno, buscaba el sacrificio, lo traía al Señor, lo ofrecía al Señor, confesaba sus pecados y el Señor lo perdonaba. Pero si nos damos cuenta bien, dice la palabra de Dios que el que pecaba por ser un ignorante, o sea, pecaba sin entender que está pecando, él podría ser perdonado siempre que siguiera los pasos de lo que tendría que hacer para ser perdonado. O sea, traer esa cabra delante de la presencia del Señor, confesar sus pecados sobre la cabeza de esa cabra y luego degollarlo para que por la sangre de esa cabra sea limpiado de sus maldades, de su pecado. Y como lo hemos dicho, esa cabra simbolizaba a nuestro Señor Jesús, que fue crucificado por nuestros pecados. Entonces, en este tiempo es mucho más fácil para ti, amigo que estás escuchando, si has vivido en pecado y no te habías dado cuenta todavía, pero hoy te das cuenta que eres un pecador. Ya no tienes que sacrificar ninguna cabra, porque la sangre que tenía que ser derramada para el perdón de tus pecados ya fue derramada. Una sangre mucho más valiosa que el de las cabras, la sangre del propio Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Entonces, si en este día has pecado ignorantemente, el Señor quiere decirte, el perdón está allí para ti. Solo tienes que venir al Señor, reconocer que te has equivocado
y el Señor está listo para perdonarte. Confiesa tus pecados. Reclama la promesa de que por la sangre de nuestro Señor Jesús, tú puedes ser limpiado de tus pecados y hoy el Señor te concederá ese derecho. Luego vamos a ver qué nos dice en Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, Dios ha dicho que si te das cuenta que has pecado por error, por ignorante, confiesa tus pecados y hoy por la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesús, tú puedes obtener el perdón de tus pecados. Pero vemos que en el libro de Proverbios dice que si tú ocultas tu maldad, si tú ocultas tus pecados, te destruyes a ti mismo. No vas a prosperar porque sabes que has pecado y prefieres decir, yo nunca pequé, yo no necesito arrepentirme porque yo no he pecado. Pero si eres suficientemente inteligente, reconocerás que has pecado en primer lugar. Confesarás tus pecados al Señor. Rogarás a nuestro Padre Celestial que perdone tus pecados, que emblanquezca tu alma con la sangre de nuestro Señor Jesús, purificándote, limpiándote de la maldad en que has vivido. Entonces dice que si tú lo haces de esta manera, confiesas tus pecados, y no solo hasta ahí, confiesas tus pecados y te apartas de ellos. O sea, confiesas tus pecados y no vuelves a pecar de la manera que estabas acostumbrado, así alcanzarás misericordia. O sea, Dios te perdonará, Dios te salvará y al final Dios te dará vida eterna. Pero tienes que hacerlo de la manera que Dios dice, no de la manera que tú quieras. Entonces, cuando tú pecas y te das cuenta que has pecado, lo primero que tienes que hacer, Señor, he pecado contra ti, perdóname y ayúdame para que no continúe pecando contra ti. Porque una cosa es ser ignorante y pecar, o sea, ignorar al pecado y vivir en pecado. Y otra cosa es que quieras voluntariamente vivir en pecado. El que vive voluntariamente en pecado no tiene oportunidad para con Dios. No hay gracia, no hay misericordia que lo alcance a él, porque él peca voluntariamente. Pero el que está equivocado y vive pecando equivocadamente, Dios le dará la oportunidad de mirar que está equivocado, de que ha pecado. Y en ese momento podrá arrepentirse, confesar sus pecados y obtener misericordia de parte de Dios, que es su salvación, que viene de Dios por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Así es que si vivías en pecado, confiesa tus pecados el día de hoy, y no delante de los hombres, delante de Dios, para obtener el perdón de tus pecados, para emblanquecer tu alma por la sangre de nuestro Señor Jesús, que ya fue derramada. Vamos a ver qué nos dice en Lucas 18, 13, 14. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, aquí Dios, por medio de esta corta parábola, nos aclara las cosas. Se presentaron dos hombres delante del Señor, un fariseo y un publicano. El fariseo, maestro de la ley, creyendo que él anda en todo bien. El publicano, cargado de pecado. Se presentaron delante de Dios y dice el fariseo, Señor, yo te agradezco porque tú me has librado de la corrupción de este mundo. Yo te agradezco porque ya he dejado de ser un pecador como este publicano. Entonces, agradecía a Dios condenando a otros. Agradecía a Dios enalteciéndose a sí mismo. Pero vemos que el publicano se acerca al Señor dándose golpes de pecho, o sea, con un gran dolor en su corazón. Dice, Señor, yo ni siquiera soy digno de levantar mi mirada y ponerla en ti. Soy un gran pecador, ten misericordia de mí.
Y dice la palabra de Dios que este hombre que se humilló delante de la presencia del Señor y reconoció que era un pecador, alcanzó la misericordia de Dios y fue justificado por Dios. Se fue con una conciencia libre porque sus pecados fueron perdonados. Pero el que dijo, Señor, te agradezco porque yo ya no peco, porque yo no soy como este que está por aquí, ese no alcanzó misericordia de Dios, porque él no llegó a confesar sus pecados, no llegó a arrepentirse, no llegó a buscar misericordia, sino él llegó para engrandecerse a sí mismo. Y con Dios eso no es así. Entonces, queridos amigos, si tú eras de las personas que decían, he pecado demasiado, no merezco estar delante de Dios, Dios no me perdonará. O si te han apuntado muchos y dicen, este no tiene esperanza, Dios no puede amar a un pecador así como este. Tienes que entender que si te acusabas a ti mismo estás equivocado. Si te acusaban otros, ellos están equivocados. Hoy Dios quiere concederte de su misericordia. Si tú reconoces que un día pecaste o que sigues pecando hasta el día de hoy y quieres arrepentirte, quieres obtener tu salvación, ya no hay necesidad de sacrificar ninguna cabra como en el pasado. Hoy la sangre de nuestro Señor Jesús alcanza para darte a ti salvación y a todos los que hoy quieran humillarse delante de Él para decir, Señor, reconozco que soy un pecador, pero busco de tu misericordia, busco de tu gracia. Perdóname y ayúdame a apartarme de mis pecados. Porque no solo es confesar nuestros pecados, sino apartarnos de nuestros pecados y alcanzaremos misericordia de parte del Señor. Así es que deseamos en Dios que este mensaje pueda ser de bendición para muchos. Confiesa tus pecados, apártate de ellos y hoy Dios te da de su misericordia, hoy Dios te da de su salvación, hoy tú eres salvo en el Señor. Que el amor, la paz, la gracia, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me escucha en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.